Hola, 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 bienvenidos a nuestro servicio en línea. Estamos muy contentos porque estamos más fuertes. Sí, más fuertes que cuando comenzó la pandemia, más fuertes incluso que cuando comenzó esta serie. Seguro algunos están diciendo, oye, ese brazo como que lo hemos visto en algún lado. Sí, este brazo es el mismo brazo que sale en la imagen gráfica. No es cierto. No es cierto, hace falta unas cuantas horas de ejercicio, proteína y un programa de entrenamiento para lucir así. Lo que sí es cierto es que este es nuestro tercer domingo y hemos preparado un programa de entrenamiento espiritual para ti. Pero no te preocupes, es algo súper sencillo. Solo queremos guiarte en una experiencia con Dios, vamos a tener música, vamos a tener un mensaje para ti. Y allí donde estás, ¿qué tal si cantas junto a la banda? Conéctate con Dios, expresa tu gratitud a través de las canciones. Si no te sabes las letras, no te preocupes, estarán acá en pantalla. Y ya no quiero extenderme más, así que, ¿qué tal si cantamos? Suyo es el nombre, sobre todo nombre. Suyo es el reino, por siempre Él es fiel. Y suyo es el poder que pudo a la muerte vencer. Suyo es el amor que late en nosotros. Suya es la gloria, la honra y poder. Y suya es la gracia que vive en nosotros. Por siempre cantamos al Rey. Vamos todos. Para el poderoso Dios que nos salvó, damos gloria y honra por siempre a Él. Con manos al cielo y a una sola voz. Para el poderoso Dios que nos salvó. Y lo que contiene el universo habla más de Él. Y suyos los cantos que elevamos al cielo, exaltando el nombre del Rey. Para el poderoso Dios que nos salvó, a ver ustedes, por siempre a Él y a una sola voz. Sublime por su amor sin fin, por la vida eterna que nos diste allí, con manos al cielo y a una sola voz, para el poderoso Dios que nos salvó. Al cielo
Hace poco compartía con Yajaira, una mujer miembro de nuestra iglesia en Global Barquisimeto, y nos compartía cómo una situación de su salud, una noticia de ser intervenida urgentemente, movió su interior a un nivel de confiar en Dios, de elegir o por el amor o por el temor, y cómo ella estaba experimentando una fe que mueve montañas, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una confianza que, aunque está por el valle de sombra, aunque hay noticias de incertidumbre en su vida, ella tiene certeza de que Dios está con ella y que Él tiene el control. Sí, la verdad es que no podemos evitar el dolor en nuestras vidas, no podemos evitar las circunstancias difíciles, la oscuridad, las pérdidas, la tristeza. Pero lo que sí te puedo decir hoy es que Dios promete estar con nosotros. Dios promete acompañarnos en el valle de sombra y de muerte, y que nos dio promesas para transitar en ese dolor. Yo te invito a cantar esta canción, una canción que puede elevarnos en la fe, pero también podemos decirle a Dios que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey y que estamos confiados en Él. Vamos, canta con nosotros. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me
siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Oh Dios, tú reinas, confío en ti, Señor. Yo te alabo, Rey de mi corazón. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, dilo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es Dios, es milagroso, es amoroso, es dador, es protector. Ese es el Dios que yo he conocido. ¿Y tú? ¿Por cuál característica conoces a Dios? Vamos, piénsalo allí. Cuando yo pienso en lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que sale de mí hacia Él es gratitud. Porque siempre puso personas en mi camino que influenciaron positivamente en mí desde muy pequeño. Estuvo mi abuela, mi mamá, algunos pastores, algunos amigos, mi esposa. Y eso sin duda alguna ha forjado mi carácter, ha hecho que yo sea la persona que soy. Por eso mi esposa y yo tenemos algunas prácticas. Queremos que nuestra hija cuente su historia y cuando la cuente pueda incluirnos en su historia. Que pueda decir que nosotros fuimos quienes la guiamos en su crecimiento espiritual. Y nos gusta asociarnos con la iglesia y lo hacemos a través de Wombaland, que es el espacio para que ella con los voluntarios puedan experimentar una iglesia para su edad. Tenemos ambientes no solamente para la edad preescolar, que es donde está mi hija, sino para Oak Street, que es en edad primaria, Transit e Insight, que es para edad básica y diversificado. Pero también queremos mostrar la gratitud a través del dar. Damos de nuestro tiempo para la iglesia, damos de nuestro talento para la iglesia y damos de nuestros tesoros para que la iglesia siga funcionando. Pero también traemos a otras personas para que puedan experimentar a un Dios cercano, amoroso y práctico. ¿Y sabes cuál es la mejor noticia? Que tú también lo puedes hacer, tú también puedes participar, tú también puedes hacer que otros lo conozcan. Como iglesia abrimos un espacio para dar de nuestras contribuciones, así que puedes hacerlo justo ahora. Aquí te vamos a dejar el link con más información y las formas en cómo tú puedes participar. Y por último, me gustaría orar para que Dios siga mostrándose a tu vida, te provea y también prepare tu corazón a través de su Espíritu Santo y así puedas recibir este gran mensaje que viene a continuación y tu vida sea mejor. ¿Qué tal si oramos?
Querido Padre, te damos gracias. Gracias porque tenemos una historia que contar. Gracias por traer a otras personas a que puedan ayudarnos a crecer en esta historia contigo. Sigue guiando tú nuestros pasos. Sigue tú proveyendo para nosotros, pero también ayúdanos a nosotros a poder hacerlo para otras personas. Señor, yo te pido que tú multipliques las finanzas de cada uno de los dadores alegres. Que tú puedas, Señor, incluso preparar el corazón de cada uno de nosotros que hoy se está conectando para que tu Espíritu Santo pueda traernos un mensaje, una revelación y nuestra vida sea mejor. Queremos que este tiempo de pandemia pueda pasar, pero que nosotros podamos estar más fuertes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, listo para nuestro próximo mensaje, así que dispón tu corazón para que salgas más fuerte después de esta pandemia. Así que disfrútalo. Los datos sobre el COVID-19 hasta el corte de esta noche. Respecto a los contagios, 6 de mayo, 501 defunciones. reportan 3.912 en las últimas horas, con lo que suman 1.203. Regresa a la normalidad tras levantar la cuarentena por el COVID-19. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro servicio online, a Global Ministry. Para nosotros es un privilegio tenerles en este domingo y sin duda deseando también que este tiempo pase y que en medio de estas cosas nuevas que van a venir, pues nos podamos volver a ver. Que volvamos a poder reunirnos en nuestros campus, localmente, pero las cosas cambiaron, así que estamos muy felices de que te conectes desde tu casa, desde los lugares donde nos estás escuchando, porque hemos abrazado esta nueva realidad y en esta nueva realidad nos ha tocado ahora comunicarnos, acercarnos, estar cerca unos de otros por estos medios. Así que ha sido genial todo esto que hemos estado viendo en esta serie Más Fuerte porque definitivamente hemos aprendido muchas cosas en este tiempo, muchas cosas han cambiado. Les decía, muchas cosas han cambiado en mi vida. Yo sé que muchas cosas han cambiado en la vida de algunos de ustedes. A algunos les ha tocado quizás emprender cosas nuevas, hacer cosas que jamás habían hecho. A algunos les ha tocado tomar 2 empleos, por ejemplo. Algunos de ustedes, inclusive que son empresarios o emprendedores o que tenían pequeñas empresas, les tocó comenzar de nuevo, volver a esos inicios, a esos 10 años antes, 15 años antes, donde tú hacías todo allí en tu organización o cumplías varios roles en tu organización. Pero tranquilo, esto ha dejado un gran aprendizaje. Les voy a compartir lo que me ha tocado hacer a mí de nuevo. Muchas cosas estoy haciendo por primera vez, pero una de las cosas que me tocó hacer en esta pandemia es que me tocó lavar. Sí, así como lo escuchan, me tocó lavar. Ahora, ¿cómo es esto de que me tocó lavar? Cuando comenzó la pandemia, bueno, nuestras hijas, tenemos 2 hijas, una de 4 años, una de 12 años. Natalia, la pequeña, está en la edad preescolar. Salomé estaba en el último año ya de la educación primaria. Y nos tocó, como a todos ustedes los padres, educar desde casa. Así que mi esposa se llenó de responsabilidades. Así que estaba allí atendiendo a nuestras hijas en esto nuevo que era enseñarlas y ser profesores o maestros y maestras de ellas. Su mamá también vino a casa, estaba enferma, así que estaba atendiendo a su mamá. Así que todas las cosas de casa estaban full. Y ella estaba llena tenía sus manos llenas de tantas actividades. Y así también estaban llenas las ropas de basura. Un día fui a ver la ropa de basura, no de basura, la ropa la cesta de ropa sucia, quiero decir. Y cuando vi esta cesta, dije, alguien tiene que lavar esto. Así que le dije a mi esposa cómo lo hacía. Ella me enseñó a apartar los colores, me enseñó la medida que debía colocar allí en la lavadora de jabón, justa para la cantidad de ropa que estaba colocando. Y desde allí en adelante
Me tocó lavar. Es lo que he hecho durante estos meses. Soy el encargado de lavar toda la ropa de mi casa. La de mi esposa, la de mis hijas, la de mi suegra. Imagínense eso. No, la de mi suegra no. Pero me tocó lavar todas estas cosas. Ahora, esto yo antes no lo hacía. Antes de la pandemia yo no lo hacía en mi casa. Ahora, para ser sincero, les puedo decir que fácilmente podría haberlo estado haciendo. Pero me tocó hacerlo en este tiempo y creo, escúcheme, le agarré gusto a la cosa porque me desestreso, porque para mí es algo que me ayuda a distraerme, a desconectarme. Cuando coloco allí ya me disfruto todo el tema de escoger la ropa, de colocarla. Es más, cuando alguien se quita la ropa, de una vez se la quito y la coloco en la lavadora. No es cierto, no es así. Pero creo que luego de que pase todo esto, lo seguiré haciendo. Y vamos, yo sé que a ustedes también les tocó hacer algo nuevo y estoy seguro de que estarían de acuerdo conmigo de que si pasa todo este tiempo y no aprendiste algo nuevo, sería una verdadera lástima. Y te voy a decir la idea que hemos estado manejando en esta serie y es la siguiente: el dolor sin ganancia es una pena. Haber pasado todo este tiempo, y estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo, sin haber aprendido nada, sería una total pena. Así que nos hemos hecho la siguiente pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo podemos ser mejores o más fuertes para lo que viene? Vamos, viene una nueva realidad. ¿Cómo podemos ser mejores en este tiempo para esa nueva realidad? ¿Qué pudieras estar tú haciendo que no hacías antes, pero que puedes comenzar a hacer ahora para que luego te lo lleves al futuro, te lo lleves a esa nueva realidad y definitivamente te haga más fuerte o te haga mejor en lo que tú eres? Y para ustedes que nos están viendo y se están uniendo a la serie hoy por primera vez, les voy a recordar las dos preguntas que el pastor José Rea nos estuvo retando o con las cuales nos estuvo retando la semana pasada. Y son las siguientes: ¿cómo puedes ser mejor o más fuerte financieramente? ¿Y cómo puedes ser mejor y estar más fuerte relacionalmente? Y sé que para muchos de ustedes estas preguntas fueron retadoras, sobre todo para aquellos que están en una crisis financiera en este momento. Quizás fue una pregunta que impactó directamente allí a tu corazón, porque en medio de una crisis preguntarte cómo puedes ser más fuerte financieramente, porque seguramente estás buscando eso. Pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a aplicar? ¿Cómo te harás más fuerte para que, como te tomó esta crisis en tus finanzas, no vuelva a suceder? Porque tú no sabes cuándo va a venir otra crisis financiera. Y algunos de ustedes en lo relacional fueron retados por la pregunta, fueron retados en la segunda parte de esta serie. ¿Por qué? Porque definitivamente esta pandemia, este tiempo de cuarentena, este tiempo de acercamiento de tu familia en casa, hizo que todas las crisis que estaban allí escondidas salieran. En tu matrimonio, en la relación con tus hijos, quizá en la relación con tus hermanos o hermanas. Así que la pregunta era: ¿cómo puedes ser mejor relacionalmente? Ahora, hoy voy a tomar y voy a ir hacia otro lugar. Voy a profundizar un poco más. Voy a ver cómo tú y yo podemos responder a una crisis. Porque estas son áreas de la vida. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar hoy tú y yo algo que nos ayude a ser mejor y más fuerte en el futuro? Ahora, antes de ir allí, todos creo que estaríamos de acuerdo en el siguiente enunciado. Simplemente querer ser mejor o más fuerte podría significar ningún resultado. En otras palabras, querer, desear, ser más fuerte. Solamente eso podría significar nada, ningún resultado. Ahora, te voy a decir el por qué. Porque simplemente querer o desear ser mejor o más fuerte no requiere nada de nosotros. Eso es la verdad. El querer, el desear, no requiere nada de nosotros. Y si tú no haces algo, si tú no tomas una acción, si tú no entregas algo en este tiempo, nada va a cambiar. Ahora, para que el cambio verdadero, el cambio profundo ocurra, ese cambio que te va a hacer mejorar, ese cambio que te va a hacer mejor y que te va a hacer más fuerte, para que eso ocurra, tienes que comprometerte con una acción, tienes que comprometerte con algo, tienes que comprometerte con sacar algo de ti. Y hoy voy a hablar de eso, hoy voy a hablar
del superpoder que hay en ti. Mira, nosotros no podemos controlar lo que la vida nos va a traer. Piensa en esto. Hace algunos meses, hace unos 6 meses, para algunos 7 meses, pero más o menos por allí están los tiempos, quizás cuando tú hablabas de distanciamiento social, estabas hablando de algo que le encantaba hacer a las personas introvertidas. Por lo menos no es mi caso, yo soy alguien extrovertido. Cuando hablábamos de distanciamiento social era algo exclusivo para personas introvertidas. Ahora todos tenemos que guardar distanciamiento social. Hace 6 meses los niños jugaban y tiraban el papel toalé en los árboles. Hace 6 meses, por más increíble que parezca, aquí en Venezuela, cuando tú ibas a colocar gasolina, la persona que te ayudaba a colocar podía pagar tu tanque. No había problema. Si tú no llevabas dinero, la gasolina era gratis. Sí, ustedes que están en otros países no lo pueden creer. Pero hace 6 meses eso era así. Ya eso cambió. Es más, hace 6 meses, si tú durabas 8 domingos sin ir a la iglesia, seguramente tu mamá te decía, vas a ir al infierno. Y es que las cosas cambiaron definitivamente. Nosotros no elegimos esta temporada, esta pausa en el tiempo. Nosotros no elegimos esto. Nosotros no elegimos la pandemia. En realidad, ella nos eligió a nosotros. Pero ¿sabes qué? Nos dejó con opciones. Sí, esta pandemia nos eligió a nosotros, pero nos dejó opciones. Nos dejó esa posibilidad de que tú y yo podamos mirar qué hacer. Y aquí es donde entra en juego lo que yo te estoy hablando del superpoder. Vamos, sí, ese superpoder que tú tienes y que yo tengo. Ese superpoder que es esa cualidad o esa habilidad innata que te va a ayudar a ser mejor y que te va a ayudar a ser más fuerte, que te va a ayudar inclusive en cualquier circunstancia de tu vida. Es más, de hecho, mirando a tu pasado para que tú puedas empoderarte y hacer mejor tu futuro. Y escuchen por un momento. Este superpoder, yo sé que quizás cuando escuchas esta pregunta dirás, bueno, yo lo tengo. Sí, escucha, tú tienes ese superpoder y yo tengo ese superpoder. Y lo importante de esto es que si tú, en medio de la crisis, no lo activas y te olvidas de él, vas a tener o vas a perder la oportunidad de cambiar tu historia. Porque eso hace este superpoder. Tiene la capacidad de cambiar la historia. Y lo vamos a ver en la historia de fe que vamos a revisar durante el día de hoy. Pero antes de ir allí, déjenme clarificar por el bien de esta conversación y por el bien de la atención de algunas personas que están allí y se están preguntando, pero Abraham, ¿cuál es ese superpoder del cual tú nos estás hablando? El superpoder es simple, es nuestra capacidad para responder. Sí, esto es el superpoder del cual yo estoy hablando. Es nuestra capacidad para responder. Es esa capacidad que tú y yo tenemos de elegir una respuesta en vez de reaccionar hacia lo que nos ocurre. Porque por lo general estamos dejando que las circunstancias o otras personas determinen cómo vamos a actuar de acuerdo a una crisis. Y este superpoder te da la oportunidad de elegir una respuesta. Ahora, no es cualquier respuesta, es una respuesta que tú puedes pensar, es una respuesta reflexiva, es una respuesta profunda. Y si tú eres un seguidor de Jesús, una respuesta llena de fe que va a cambiar el caos por el orden, que va a traer, en vez de dolor, va a traer fortaleza para ti. Así que no te puedes perder y vamos a revisar una historia. Pero antes de revisar la historia, te voy a decir ¿cuál es el problema? Porque esto suena muy retador y suena muy prometedor. Vamos, cuando yo te digo que este superpoder tiene la capacidad de cambiar tu historia, de cambiar la historia que tú estás viviendo, eso suena demasiado grande. Pero aquí hay un problema y quiero que lo veamos. El problema está en que la respuesta que tiene el poder de revertir el curso natural de las cosas no es natural. Sí, lo vuelvo a decir, la respuesta que tiene el poder de revertir el curso natural de las cosas no es natural. Vamos, la respuesta que tiene el potencial de cambiar el futuro de tu familia, tu futuro financiero, tu futuro relacional.
La respuesta que tiene el poder inclusive de cambiar el futuro de tu nación. No es una respuesta que viene automáticamente a tu vida. No es esa respuesta que sale de la nada, sino es una respuesta que tiene que estar conectada con tu conciencia. Es una respuesta que es reflexiva, inclusive que es catalítica. En otras palabras, es una respuesta catalizadora. Piensen en esto, aquellos que abrazan la fe cristiana. Cuando tú revisas nuestra historia de fe, cuando tú revisas la historia del Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, está llena de hombres y mujeres que respondieron de esta manera, que respondieron de una manera antinatural, porque eso es esta respuesta catalítica, es una respuesta antinatural, es una respuesta que no, en muchos casos no va acorde a la circunstancia, pero es una respuesta que tiene el potencial de cambiar el rumbo de las cosas. Y cuando tú lees la historia de fe, nuestra historia de los cristianos, está centrada en un hombre que tomó este tipo de respuesta, un hombre que se negó defenderse a sí mismo, que se entregó a sus enemigos y no se defendió en un juicio. ¿Y saben qué? Esa fue la respuesta que él dio ante las cosas que le estaban sucediendo, ante las cosas malas que estaban sucediendo. Y él lo hizo para salvarnos. Sí, porque a través de esa respuesta Jesús me salvó a mí y te salvó a ti y nos salvó a todos. Así que como seguidores de Jesús, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, por eso te quiero decir, nunca subestimes el poder de una respuesta intencional y llena de fe, porque tiene el potencial de cambiar el rumbo de la historia. La respuesta de Jesús tuvo el potencial de cambiar el rumbo y partir el mundo en dos. La respuesta de cada hombre de fe, y vamos a entrar ahorita en las historias, en esta historia de fe, tuvo el potencial de cambiar todo ese futuro que para ti y para mí hoy es el que estamos viviendo. Así que nunca subestime el poder de una respuesta intencional y llena de fe, porque esta tiene el potencial de cambiar, de impactar. Y es lo que vamos a ver en la historia de un joven que está allí relatada en las Escrituras. Y este joven respondió ante las circunstancias que él no eligió. Las circunstancias más bien parece que otros lo eligieron para él, pero él respondió cada vez de esta manera. Ahora, muchos conocerán la historia. Vamos a comenzar por el final de esta historia. Cuando veamos el final de esta historia, vamos a ver personas que estaban allí que quisieron hacer daño. Inclusive estas respuestas intencionales y llenas de fe cambia lo malo que alguien te quiere hacer por algo bueno. Y lo vamos a ver cuando comencemos el final de esta historia. Y seguramente tú, algunos de ustedes, conocerán la historia. Cuando yo comience a leer la historia, algunos la conocerán. Ahora, lo que te quiero pedir, por favor, es que no te adelantes, es que te involucres en la historia emocionalmente y conscientemente para que tú puedas descubrir cuál es ese tesoro que tenemos allí, cuál es esa respuesta que vamos a ver que tomó, o varias respuestas que tomó este joven, porque vamos a estar viendo eso esta semana y la próxima semana. Pero quiero que te conectes para que tú puedas extraer y que tú puedas sacar el mayor provecho de toda esta historia. Y esta historia comienza al final. Y vamos a ver cómo lo relata allí el libro de Génesis, capítulo 50. En verdad que ustedes pensaron hacerme mal. En verdad, era lo que estaba diciendo este joven, que ustedes pensaron en hacerme mal. Ahora, te diré quiénes eran ustedes. Ustedes eran aquellas personas que tenían el potencial. Estas personas tuvieron el potencial de cambiar las circunstancias de este joven. A ellos se estaba refiriendo. Ustedes eran las personas que quisieron hacerle daño a este joven. Y él dice, ustedes tenían la intención de hacerme mal, pero, dice, Dios transformó ese mal en bien. En otras palabras, Dios usó toda la historia y la cambió para el bien. Ahora, pero Dios la usó a través de las respuestas de este joven. Dios cambió todas las cosas, todo el mal que esta gente le quiso hacer a este joven, y ya sé que sabes de quién estoy hablando probablemente, pero recuerda, quiero que te quedes aquí en la historia y que saques las respuestas que este joven estuvo dando, porque si te adelantas mucho te vas a perder y vas a perder lo más importante.
Ahora, Dios transformó todo ese mal en bien por la respuesta de un joven que siempre fueron respuestas pensadas, intencional y llena de fe. Ahora un poco de contexto para entrar en la historia, para volver a la historia. Y estamos hablando de que hace quizás 2000 años, o más bien dicho, 4000 años en nuestra época, unos 2000 años antes de Cristo, Dios miró al mundo y el mundo estaba mal, el mundo estaba en caos. Pero Dios miró al mundo y miró un hombre. Ese hombre nosotros lo conocemos como Abraham. Sí, Abraham, el padre de la fe. Y Dios miró a Abraham y Abraham le hizo una promesa y le dijo: Abraham, a través de tu descendencia, Abraham no tenía hijo, y le dijo: a través de tu descendencia voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y nosotros somos parte de esa bendición, de esa gran promesa. Así que Abraham luego tuvo un hijo, tuvo el regalo de un hijo, y ese hijo fue llamado Isaac. Fue el hijo amado de Abraham. Isaac luego tuvo un hijo que se llamó Jacob. Ahora, Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos que representaron las tribus de Israel, el pueblo de Israel. Estas fueron las 12 tribus del pueblo de Israel. A través de una de ellas, Dios bendijo a todos a través de Israel, a través de esta gran nación. Ahora, toda esta nación, todo este plan de Dios estuvo guindando, como lo decimos de una manera, de un hilo por las decisiones, por las respuestas catalizadoras, por las respuestas intencionales y llenas de fe de un jovencito llamado José. Toda esa historia que hoy estoy contando estuvieron en un hilo dependiendo de la respuesta de este joven. Ahora, te voy a colocar un poco en contexto. José era el hijo favorito de Jacob. Y José, por ser el hijo favorito de Jacob, tenía a sus 10 hermanos mayores, los tenía en su contra, porque Jacob constantemente defendía a José. Así que José un día fue a visitar a sus hermanos, porque su papá constantemente les decía o le mandaba a ver cómo estaban sus hermanos, y José fue acercándose a donde ellos estaban cuidando unas ovejas. Su papá le había pedido cuenta de cómo estaban sus hermanos, que los fuera a ver para que fuera a dar informe, y los informes de José no le gustaban mucho a sus hermanos. Así que cuando los hermanos de José ven que José se está acercando, hacen un plan y dicen: vamos a tomar y vamos a deshacernos de este problema. El problema era José. Así que vamos a tomarlo, y ese fue el plan, y vamos a lanzarlo en un pozo, vamos a lanzarlo en una cisterna. Y así lo hicieron. Y cuando ellos estaban determinando qué hacer, si lo iban a matar, o lo iban a vender, o lo iban a dejar morir allí en ese pozo vacío, sin agua, sin comida, sale un hermano de José, que no era el hermano mayor, y habla acerca de una idea y le dice lo siguiente: entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Y escuchen esto: Judá no era el hermano mayor, pero era el líder de estos hermanos. Así que Judá dice: mira, ¿qué ganamos con esto? No vamos a tener ninguna ganancia. Así que esta es mi propuesta, le dice Judá. En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, él es nuestro propio hermano. En otras palabras, tuvo un poquito de misericordia y dijo: vamos, no le hagamos eso. No, vamos a venderlo por lo menos, porque es nuestro hermano. y para ustedes que no conocen la historia, así fue como sucedió. José fue vendido. Pasó una caravana que eran unos traficantes de esclavos, literalmente, que eran los ismaelitas, y tomaron a José. Fue vendido José por sus hermanos. Y luego José fue llevado a Egipto, fue separado de su padre, fue separado de su familia. Sus circunstancias cambiaron. Él no eligió eso, de la noche a la mañana, así como a nosotros nos cayó la pandemia, nos agarró todo este tema de confinamiento, así como nos cambió el mundo, le cambió el mundo a José. Así que él, estando en Egipto, sigue diciendo la historia, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, y esto es bien interesante, funcionario del faraón y capitán de la guardia. José fue vendido como un esclavo.
Él había perdido toda su libertad y fue vendido a un hombre que era un hombre muy importante. Y escucha, y luego la historia, allí las escrituras dan un giro, y nos vamos a 2 capítulos adelante, y dan un giro porque me llama mucho la atención cómo el Señor nos muestra que Él estaba haciendo algo en medio de esa circunstancia que José probablemente no entendía. Vamos, ponte en los zapatos de José. Perdiste tu libertad. Muchos de ustedes la perdieron en este tiempo, ¿cierto? Vamos, perdiste tu normalidad. Muchos de ustedes la perdieron en este tiempo. Así que miren lo que sigue diciendo ahí en la historia. Ahora bien, el Señor estaba con José. ¡Wow! ¿El Señor estaba con José? ¿Realmente Dios estaba con José? Dios, quien había permitido que sus hermanos lo vendieran y fuera vendido como un esclavo y ahora estuviera allí, había perdido toda su libertad, ¿estaba con José? Es interesante ver esto, porque para muchos ese es el problema de la fe, que creen que si Dios está contigo, no te van a suceder cosas malas. Hablaba con una persona en esta semana y me decía, wow, a mí me gusta cómo ustedes ven el sufrimiento, me comentaba esta persona, porque ustedes ven el sufrimiento como debe ser. En otras palabras, tenemos un Dios bueno que no permite que suframos. Y yo le decía a esta persona, estás muy equivocado. Y obviamente tenía una versión errada de Dios y muchos han perdido la fe porque tienen esa versión de Dios. Ahora, José, el Señor estaba con José, pero a José le estaban sucediendo cosas malas. Sin embargo, la historia nos sigue diciendo, ahora bien, el Señor estaba con José para que prosperara, pero no te adelantes mucho. José no prosperó personalmente. Vamos a seguir leyendo lo que dice la historia. Y dice, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Potifar se dio cuenta que a José todo le salía bien. Él se impresionaba que todas las cosas parecía que José las tocaba y era oro. Y cuando dice que lo hacía prosperar en todo, no era en todo lo personal. Y miren lo que sigue diciendo la historia. Sigue diciendo, José se ganó la confianza de Potifar. Claro, cuando Potifar vio que José tenía esta habilidad de que todo lo que tocaba se convertía en oro, le dio total confianza y lo colocó en administración de algunas cosas. En unos minutos lo vamos a ver. Pero miren lo que sigue diciendo aquí la historia. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo ¿de qué? De toda su casa. ¿De la casa de quién? ¿De la casa de José? No, de la casa de Potifar. Y le confió la administración de todos sus bienes. Y sigue diciendo, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la casa del Potifar y los bienes de Potifar, no los de José. Recuerden, José no prosperó mucho personalmente, no por lo menos hasta este tiempo de la historia. Y sigue diciendo, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía ¿quién? El egipcio, tanto en la casa como en el campo. Ya va, un momento. ¿Y dónde está la justicia de Dios aquí? ¿Dónde está ese Dios amoroso que ama al mundo y que permite que pase toda una pandemia en el mundo? ¿Dónde está ese Dios bueno que estaba con José, que se suponía que estaba con José? Y bendijo no a José, sino al amo. Y escuchen, tú tienes que entender esto. Si en ese contexto, si en la antigüedad, tú nacías libre, y hoy en día también es un gran beneficio, pero casi todas las personas del mundo nacen libres. Si tú nacías libre en la antigüedad, lo tenías todo. Mira, tú podías nacer rico y luego ser pobre. Y era una tragedia, probablemente, era algo malo. Pero si tú nacías libre y luego te convertías en un esclavo, habías perdido el sentido de la vida. Habías perdido el propósito completo de la vida. Y eso fue lo que pasó a José. Ahora, Dios estaba haciendo que las cosas le sucedieran bien al egipcio. Y el egipcio se dio cuenta de todo esto. Ahora, ¿por qué se dio cuenta de todo esto? Por las respuestas intencionales y llenas de fe de José. José estuvo actuando como si Dios estuviera con él. Así actuó José. José, cada vez que le pasaron estas cosas,
Fíjense lo que nos dice el texto. Y el Señor estaba con José. Aunque pareciera que no estaba con él, aunque no había evidencia de que el Señor estaba con él, José estaba respondiendo ante sus circunstancias. Vamos, esas respuestas intencionales, como si el Señor estuviese con él. Y esto me lleva a una pregunta inquietante que te quiero hacer el día de hoy. Y es la siguiente. ¿Cómo respondería alguien en tus circunstancias si como José estuviera seguro de que Dios está con él? Te repito la pregunta. ¿Cómo respondería alguien en tus circunstancias si estuviera seguro de que Dios está, como José, de que Dios está con él? Vamos, ¿cómo respondería alguien a lo que tú estás viviendo actualmente? Sí, yo no sé lo que tú estás viviendo actualmente, pero ¿cómo respondería a alguien si estuviese seguro que Dios está con él? De que a pesar de que las cosas van muy mal, de que a pesar de que las cosas no tienen sentido y parecen un caos y las circunstancias no las elegiste y solamente no estás reaccionando, sino que estás respondiendo intencionalmente y entendiendo de que Dios está contigo, de que Dios está escribiendo un plan, de que Dios tiene un propósito, porque esas fueron las respuestas de José. Y esto es bien interesante. José no tenía lo que tú y yo tenemos. José no tenía las escrituras, José no tenía la promesa de Jesús que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. José no tenía ninguna historia de fe que leer, como tú y yo sí la tenemos hoy en las escrituras. Y José siempre respondió como si Dios estuviese con él. Por eso quiero que recuerdes, nunca subestimes el poder de una respuesta intencional y llena de fe. Nunca subestimes, porque esta respuesta tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. Y fue lo que hizo José. Dios estaba escribiendo una historia y José, con su respuesta, hizo que esa historia tomara el rumbo que Dios quería que tomara. Así que sigamos allí en la historia. Y dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Sí, José era un hombre que se cuidaba. Ya no era un joven. Esta historia duró por lo menos unos 20, 30 años. Y José tenía un buen físico, pero eso le trajo un problema. Y fue aquí el problema. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo, le dice la esposa de Potifar. Y para José no era una proposición, era un mandato. Recuerden, él era un esclavo. Él era un esclavo, él había perdido su libertad, él había perdido la capacidad de tener libertad en sus decisiones, aunque él podía tener las respuestas correctas e intencionales que hicieron que todo cambiara. Y esta mujer lo acosó de tal manera que José dijo, no lo voy a hacer. Y si tú sigues leyendo la historia allí, finalmente lo llevó a un cuarto, José se zafa de esta mujer le rompe la túnica a José y luego inventa toda una historia y acusa a José injustamente. Y mira lo que nos dice la historia. Cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Esto fue lo que sucedió. Cuando esta mujer acusó injustamente a José de todas estas cosas, José le volvieron a cambiar las circunstancias. José fue echado a la cárcel y allí retomaremos la historia la semana que viene. Y fue echado allí en la cárcel y fue acusado injustamente por algo que él inclusive evitó hacer. Escucha, José tuvo cada una de estas circunstancias que no eligió en su vida, pero respondió de una manera que fue intencional y llena de fe, y eso cambió el curso de toda la historia. Y lo vamos a terminar de ver la próxima semana. Así que yo no sé cuáles son tus circunstancias. Probablemente no las elegiste. Una vez más, esta pandemia nos eligió a nosotros. Yo no sé cuáles son las circunstancias que tú hoy estás viviendo. No sé si son problemas relacionales, problemas en tu matrimonio. No sé si son problemas financieros. No sé si son problemas de que te quedaste atrapado fuera de tu país. O quizás una crisis hoy emocional, una crisis allí en tu mente.
Yo no lo sé. Pero lo que podemos mirar hoy es que José respondió de una manera diferente, antinatural, ante cada cosa que le sucedió. Esas son las respuestas que tienen el potencial de revertir el curso natural de las cosas. Pero el problema está en que no es natural para nosotros responder de esta manera. Y lo que podemos aprender de José es que José respondió de una manera que se esperaba respondiera de alguien que confiaba en Dios. Recuerda que él dijo, yo no podré hacerle esto, señora, porque yo no podré pecar contra Dios de esta manera. José siempre actuó como si Dios estuviese con él. Cada una de las respuestas de José no fueron respuestas automáticas, fueron respuestas deliberadas, fueron respuestas catalizadoras, fueron respuestas intencionales y llenas de fe, porque José sabía que Dios estaba con él. Así que volvamos a la pregunta que te hice anteriormente. ¿Cómo respondería alguien en tu circunstancia si como José estuviera seguro de que Dios está con él? ¿Cómo respondería alguien si se colocara en tus zapatos a vivir todo lo que tú estás viviendo el día de hoy? Sí, esa circunstancia particular que tú estás atravesando. Quizás la enfermedad de un ser querido, quizás el dolor de haber perdido a alguien en esta pandemia, quizás es el dolor de unas finanzas en quiebra, quizás es el dolor de ver cómo tus negocios, aquellos que levantaste durante tanto tiempo, ya hoy no están funcionando de la misma manera. Quizás algunos de ustedes tienen que ver con un problema de no encontrar todavía la persona adecuada en su vida. Vamos, en tu circunstancia, cualquiera que sea, en un área de vida o en todas las áreas de tu vida, ¿cómo respondería alguien en esas circunstancias tuyas si como José estuviera seguro de que Dios está con él? Pero déjame hacerlo un poco más personal para darte un desafío para esta semana, para que tú puedas pensar cómo se aplica esto a mi vida. Y el desafío es el siguiente. ¿Cómo responderías a tu circunstancia si como José estuviera seguro de que Dios está contigo? ¿Cómo responderías a lo que estás viviendo actualmente? ¿Cuáles serían tus respuestas si como José estuviera seguro de que Dios está contigo? ¿Y qué tal si Dios lo que está escribiendo en ti y a través de ti es una historia de fe? ¿Qué tal si lo que Dios quiere hacer depende tanto de la respuesta que tú estés dando en este tiempo? Vamos, probablemente se trata de cosas que ni siquiera hacías antes de la pandemia, pero que esta pandemia te dio la oportunidad de elegir, de dar una respuesta en vez de reaccionar. Y quizás hoy ni siquiera ni has reaccionado ni has dado esa respuesta. ¿Y qué tal si todo lo que se tratase en este tiempo es que Dios quiere hacer algo a través de cómo tú estás respondiendo? ¿Cómo responderías si estuvieses seguro de que Dios está contigo? Me encanta hacer esta pregunta porque es una pregunta que realmente impacta. Es una pregunta que muchas veces me la he hecho y me coloca por el piso. Entender de que Dios siempre está conmigo, de que Jesús me hizo una promesa. Sí, como seguidor de Jesús, a ti Jesús te hizo una promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y probablemente, como José, hayas sentido de que Dios no está contigo. Porque cuando ves la vida de José hasta este punto, tú dices, ya va, y Dios estaba con él. Eso dicen las Escrituras, eso nos dejó esta historia. Dios siempre estuvo con José y José siempre actuó como si Dios estuviese con él. Así que este desafío para ti esta semana es que puedas reflexionar cada día en cómo responderías a todo lo que estás viviendo si estuviese seguro como José de que Dios está contigo. Así que para cerrar me gustaría orar. Y sé que muchos han sentido como identificado con esta historia. Y probablemente hoy Dios te está recordando, yo estoy contigo. Espero que responda con la certeza y la fe de que yo estoy contigo. Recuerda esto, nunca subestime el poder de una respuesta intencional y llena de fe. Cierra tus ojos y oremos juntos. Querido Dios, gracias. Gracias porque hoy tú nos recuerdas a través de la historia de José que tú estabas con él y que él pudo responder
sabiendo y teniendo la seguridad de que él podía confiar en ti. Él podía estar seguro de que tú le acompañabas. De esa misma manera, hoy nosotros podemos elegir, actuar, responder ante todas estas circunstancias que estamos viviendo con la seguridad de que tú estás de nuestro lado, de que tú estás con nosotros. Dios, yo te quiero pedir por cada hombre y cada mujer que ahora me está escuchando. Te quiero pedir para que en medio de sus circunstancias particulares ellos puedan sentir que tú estás con ellos. Que ellos, aún no sintiendo, puedan tener la seguridad de que tú estás con ellos. Y que podamos elegir responder y no reaccionar. Responder intencionalmente, de una manera catalizadora, que transforme nuestra realidad. Vamos, entendemos que la fe no la niega la realidad, pero la transforma. Ayúdanos a tener respuestas llenas de fe en este tiempo. Ayúdanos a tomar lo nuevo para poder ser más fuertes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigos, no te pierdas la próxima semana. Continuamos con esta historia. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, oh Dios, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.